le damos gracias al Señor por aquellos que se han sumado a esta tarde bendición para todos nosotros. Queríamos compartirte una palabra. Hace unos días atrás compartíamos acerca de la enseñanza que nos deja Jesús acerca de esos hombres que construyeron sus casas, uno sobre la arena, el otro sobre la roca, y que dice Jesús enseñando que cuando vino la tormenta, el resultado fue totalmente distinto para uno y para el otro. El que había construido sobre la arena se le destruyó todo, y el que había construido sobre la roca, su edificación se mantuvo firme. Nosotros vemos justamente en la enseñanza que vamos a leer hoy, que está en el libro de Mateo, capítulo 7, que hay varias enseñanzas de Jesús. Justamente en la enseñanza esta acerca de los cimientos, Jesús comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente. ¿A qué palabras se refería Jesús? O sea, ¿cuáles eran esas palabras? Antes de entrar en la lectura de este capítulo 7, yo quiero ver un contexto, o sea, de qué es lo que venía Jesús enseñando, qué era lo que Jesús venía hablando cuando está diciendo lo compararé a un hombre prudente que oye las palabras y las hace. Cuando leemos los versículos anteriores al capítulo 7, habla, por ejemplo, de Dios y las riquezas. O sea, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Habla del juzgar a los demás. Habla acerca de la oración. Habla también acerca de que nosotros debemos pedir y se nos va a dar, buscad y hallaréis. Habla de la puerta estrecha. Bueno, dentro de todos de esa enseñanza a la que Jesús está diciendo y se está refiriendo justamente con esto de prestarle atención, ¿no? De oír las palabras y prestar atención y hacerlas. Exacto. Entonces Jesús justamente dentro de todas esas enseñanzas habla de esta palabra que vamos a compartir hoy, que está en capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 16 al 20. Y dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Es fuerte la palabra, ¿no?
Bien, el punto número 1, conociendo al árbol. Y nosotros podemos conocer un árbol cuando vemos el fruto que tiene. Claro. Si quiero higos, voy a tener que sembrar una higuera. Y si quiero uvas, voy a tener que sembrar una parra o una vid. Y esto que parece una obviedad, a veces no es tanto, porque Jesús dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nos pasa que a veces encontramos frutos que no corresponden al árbol que sembramos. Y esto nos pasa en nuestras propias vidas muchas veces. Por eso Jesús en esta tarde nos trae esta reflexión, esta enseñanza en sus propias palabras, que necesito elegir qué quiero tener como fruto para sembrarlo, pero tiene que ser de la misma especie, ¿no? El fruto de un árbol es la fruta, es el producto, es el resultado de lo que da ese árbol. Y muchas veces queremos encontrar resultados distintos. Nos toca nuestra propia vida, que esos resultados que esperamos no dependen de lo que deseamos, porque a veces tenemos buenas intenciones, a veces estamos ilusionados con algunas cosas, pero así no vamos a encontrar los frutos que queremos. Necesitamos escoger la especie indicada para justamente que los resultados respondan a lo que hice antes, ¿no? Claro, indudablemente Jesús tenía esa capacidad de enseñar verdades profundas con ejemplos así claros. Esto los podían entender cualquiera de las personas que los escuchaba, podían entender a lo que Jesús se estaba refiriendo. Creo que, aunque a veces es obvia la enseñanza, Jesús se da cuenta, ¿no?, de que la gente tiene en algún punto una esperanza de encontrar en una planta un fruto distinto al que esa planta podría dar. Entonces Jesús dice, no hay un error en la semilla que se plantó. El problema no está en que se equivocó la naturaleza. El tema es que vos elegiste una semilla, la sembraste y eso es el fruto que vos tenés hoy. Y si vos querés ver hoy un resultado de algo, tenés que pensar cuáles fueron las semillas que estuviste sembrando. Y si estás inseguro, atención con esto, si estás inseguro de si será que sembré bien, vas a ver los resultados. Vos necesitás mirar los resultados en tu vida para darte cuenta cuál fue la semilla que vos sembraste. No es cuestión de pensar que, esto no fue lo que sembré. Indudablemente sí, ¿no? A eso se está refiriendo el Señor. El fruto va a ser lo que va a mostrar realmente que sembraste. Exacto. ¿No? Y eso no va a fallar. Y muchas veces lo sigue diciendo Jesús, ¿no? Los frutos buenos van a venir solamente de árboles buenos y los frutos malos vienen de árboles malos. Y esto otra vez parece una obviedad, ¿no? Uy, sí, ya lo sé, pero a veces queremos encontrar resultados buenos de árboles malos. Queremos encontrar resultados diferentes, mejores de lo que realmente hicimos. Claro. Y el antecedente de lo que vemos hoy como fruto tiene que ver con las decisiones que hicimos, sí, ¿no? Entonces, si yo quiero resultados distintos, voy a tener que revisar qué es lo que estoy haciendo. Claro. ¿No? Y acá vamos al otro punto. O sea, lo que está diciendo Jesús es que Dios nos reconoce por lo que hacemos, no por lo que nosotros decimos. A veces nosotros pensamos que porque decimos algo, entonces ya está, ¿no? Y hay un abismo muy grande entre decir algo y hacer algo. Hay un abismo muy grande entre decir, bueno, mañana voy a empezar a hacer esto y que realmente comiences. A veces nos damos cuenta que nosotros a nosotros mismos nos planteamos decisiones en nuestro corazón, incluso cuando hablamos con otras personas, nosotros podemos decir, no, yo en realidad opino que esto es así, a mí me parece
tal cosa, yo estoy de acuerdo con otra cosa, ¿no? O sea, estamos seguros de lo que pensamos, pero Jesús no, nos dice que no alcanza con eso de reconocer, con eso de pensar, con eso de decir, bueno, a mí me parece que es así, sino que tiene que ver con el resultado que mostramos de nuestras acciones. Las personas nos conocen, Dios nos conoce por lo que hacemos y por el fruto que damos, pero también eso pasa con las personas que nos ven vivir. Las personas nos conocen por el resultado que arroja nuestra propia vida y nosotros conocemos a otros de la misma manera. Así es. ¿No? Entonces, qué importante lo que hacemos, qué resultado arroja nuestra vida. Dios nos conoce, los demás nos conocen y nosotros conocemos a otros justamente por ese fruto, por ese resultado, por el producto de lo que hacemos. Así es. Y a veces, volviendo a la idea anterior de que queremos encontrar uvas de los espinos o de los abrojos, queremos encontrar resultados buenos de siembras malas, ¿no? A veces echamos la culpa a otras personas. No pude, les voy a contar una cosa personal. Nosotros trabajamos como profesores y cuando llega fin de año ustedes saben que todo el mundo recuerda que iba a la escuela y que tiene que aprobar las materias. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Noviembre es un mes que justamente todos como que se desesperan por querer aprobar, pero ustedes saben que hay fechas que uno respeta para entregar notas. La dirección nos pide que entreguemos notas en cierta fecha. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que gente que no ha hecho nada todo el año, de pronto está esperando la oportunidad imposible después de la fecha que dieron los directivos de la escuela. Claro, sí, de repente, o sea, a ver, para que se entienda, se trabajó durante todo el año, se entregaron, no sé, 8 trabajos prácticos o 12 trabajos prácticos. Hubo gente que se desapareció todo el año, que vos no lo vistes en todo el año, y te aparece en los últimos 15 días. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hago, profe, para aprobar la materia? Claro. Entonces vos decís, a ver, pará, hubo gente que estuvo trabajando todo el año, primer trimestre, segundo trimestre, esforzándose, haciendo las cosas, y vos querés resolver en 15 días lo que a otra persona le llevó 8 meses. Ojalá fuera en 15 días. Sí. Terminé. 15 horas. 15 horas, justamente, 15 horas. Entonces vos decís, le echo la culpa al otro porque no puedo obtener el resultado que quiero, pero en realidad no hice lo que tenía que hacer para conseguir lo que todos esperamos, aprobar, pasar. Mira, una de las cosas de las tantas cosas que yo escuchaba estos días de alumnos mismos que dicen, le pido a mis compañeros y mis compañeros no me quieren dar nada. Y claro, sí. Vos decís, después de 8 meses le querés pedir el domingo a la noche, ¿no? Pedirle todas las cosas que te pasen y los compañeros. Entonces, lo que te está diciendo en un punto es que el otro es responsable de las decisiones que yo fui tomando durante un montón de tiempo. Porque claro, de lo que no hiciste. Es que el no hacer es una decisión. Exacto. Le echamos la culpa a otras personas. Pero bueno, de pronto en un chico de 14 años por ahí es un poco más entendible, pero estas conductas las vemos también en gente adulta, que de pronto quiere un ascenso en el trabajo, pero llega tarde todos los días media hora, ¿no? Gente que por ahí dice, no me rinde el día, y yo la primera pregunta que hago es, ¿a qué hora te levantás? Y muchas veces la respuesta es a las 11 del mediodía. Claro. Entonces ahí encuentro por qué no te rinde el día, ¿no? Entonces siempre queremos resultados buenos cuando el árbol está malo, cuando la cosa está mal desde antes, no es la última semana, es lo que venís haciendo hace mucho tiempo. Justamente por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta parte, ¿no? Esto, no os engañéis. Como que nosotros, o sea, nos queremos engañar a veces a nosotros mismos. Claro. ¿No? Y por eso es que le echamos la culpa a los otros, buscamos responsables. Porque es una manera de engañarnos a nosotros mismos, que encontrando
que el otro es responsable de las decisiones que yo tenía que tomar, me quiero sentir bien. Claro. Los hechos de tu vida, los hechos de mi vida, eso que haces, eso es lo que determina los resultados que tenés. Por eso es importante lo que haces, porque eso es lo que realmente te importa. No es lo que decís, no son las intenciones, es lo que haces. Es lo que dice Gálatas, ¿no? Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es tan importante que meditemos y seamos francos con nosotros mismos, pensando en las cosas que hacemos, que determinan después a veces resultados que no son los que esperamos, ¿no? Pero esto es algo en lo que tenemos que meditar y ser francos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que haces todos los días? Porque lo que haces es lo que realmente es importante, no lo que decís, ¿no? Porque hay gente que por ahí dice, para mí lo más importante es mi familia, pero no tomas tiempos para compartir con la familia. O para mí lo más importante es pasar tiempo con mis hijos. Y la pregunta es, ¿por qué trabajas 15 horas por día? Porque no vas a tener nunca tiempo para tus hijos. Y estas incongruencias, estos dobles mensajes, a veces hacen que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y digamos que es importante algo que realmente no lo es. Porque si yo paso todo el día jugando en las redes, eso es lo que es importante. Porque no estoy tomando cuenta de lo que digo que es importante, porque en la práctica estoy haciendo otra cosa. Entonces el resultado que obtengo tiene que ver con la decisión que tomé. Lo que sucede, creo, muchas veces es que nosotros creemos que con las intenciones alcanza. O sea, yo tengo la intención de hacerlo. Entonces, como tuve durante 2 días la intención de hacerlo, entonces creo en algún punto que yo ya estoy haciéndolo. Pero en realidad fueron intenciones, fueron comienzos. Y yo siempre pienso que a Dios le interesa más los finales que los principios, ¿no? Justamente la palabra del Señor nos dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿no? O sea, el Señor espera el final de nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice, he terminado la carrera, ¿no? O sea, ya estoy terminando. He peleado la buena batalla. No estoy peleando, he peleado la buena batalla. O sea, ya lo hice. Lo hice, fue algo que hice, fue algo... cuando Jesús está en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es, ¿no? O sea, tiene que haber eso de terminar lo que empiezo, claro, ¿no? Porque no alcanza con empezar, porque si no vivimos de comienzos y no alcanza solamente con la intención de comenzar, porque eso termina siendo un engaño, ¿no? Claro, porque comenzar cosas comienza mucha gente, ¿no? Nosotros vimos a lo largo de muchos años de estudio como mucha gente empezaba los cuatrimestres y los salones estaban llenos de gente que quería ser, no sé, médico, abogados, contadores. Y vos decís, no llega ni a 3 semanas y ya empieza a mermar. Empieza a haber menos gente, porque justamente las decisiones hay que sostenerlas en el tiempo. Y hay algo que mientras preparábamos esto venía a mi corazón. El apóstol Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Necesitamos que lo que decimos sea respaldado por hechos, ¿no? Que el currículum tenga la certeza de las cosas que los otros ven y que hacen el cambio en nuestra vida, ¿no? Necesitamos revisar francamente. Necesitamos ser objetivos, necesitamos alumbrar nuestro propio interior con la palabra de Dios, que en esta tarde Jesús dice, de un árbol malo van a salir cosas malas, no van a salir cosas buenas. Y a veces insistimos una y otra vez, esperando en el azar, esperando en la bondad de alguien, de que salga la cosa bien. Muchas veces escuchamos de gente que te dice, vos sí que tuviste suerte. Ay, sí.
¿no? Eso como si fuera que las grandes decisiones de la vida son la suerte. No es No están suerte. libradas al azar. No es suerte. Habla con las personas que, no sé, se pudieron comprar un autito, se pudieron comprar una casa. O sea, son pero contadas con las manos las personas que pueden estar alrededor tuyo, que alguien les regaló algo de valor. En realidad es producto del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y de la negación. Exacto. Porque a veces para lograr cosas te tenés que negar a otras. Vos decís, bueno, quiero ir de vacaciones a tal lugar, te tenés que negar durante el año un montón de vacaciones, de situaciones para poderte ir de vacaciones. Claro. De la misma manera que si querés cambiar la casa y decir, bueno, no me voy de vacaciones para poder cambiar mi casa o para hacer un arreglo. Es negarte algunas cosas para poder alcanzar otras. Y hoy vivimos en una sociedad que queremos todo. Que queremos la gratificación ya. Y pensamos que es de suerte, que logramos. No. Y no, una carrera no se logra con suerte. El ser tenido en cuenta en tu trabajo y valorado por todo lo que vos haces, no es solamente yendo a trabajar, sino es haciendo algo más, no es entregando algo más. Tener un matrimonio, tener una familia, es mucho esfuerzo, es a veces tener que pasar por alto ciertas situaciones, es negarte a contestar a veces cosas que quisieras decir, pero decís, más vale, no digo nada porque si no es peor, ¿no? Y, a ver, es negar algunas cosas porque en realidad vos querés mantener ese vínculo, querés ayudar, no querés herir y que terminar lastimando. Entonces, es un sacrificio, es un esfuerzo, eso es sembrar también, porque cuando vos sembrás eso, después vas a tener los frutos. Claro, vamos a tener la recompensa, que es mucho más importante que la gratificación inmediata. Vivimos en una sociedad que espera la gratificación y la quiere ya, no quiere sacrificio, no quiere sembrar, porque el que siembra la tierra sabe que tiene que esperar. Y a veces en esa espera nuestro carácter es formado también y necesitamos trabajar en esto. Y necesitamos franqueza. Esta es la idea de esta tarde. Que te des cuenta, revisando lo que haces, qué es realmente importante para vos. Miren, yo me gusta buscar datos porque creo que ayuda a que pensemos mejor algunas cosas. Justamente cuando yo tomo decisiones respecto de lo que hago todos los días y yo quiero grandes resultados, muchas veces hay interferencias que vienen al día, al todos los días, ¿no? Y son distracciones que a veces necesitamos eliminar para lograr y trabajar justamente en resultados buenos. Las grandes distracciones, la número uno de las distracciones externas son el celular. Facebook, WhatsApp, llamadas, esa es la número uno. Hay muchas más, pero la número uno es el celular, con todo lo que ofrece el celular, ¿no? Y las distracciones internas son la falta de motivación, la ansiedad, los problemas personales y la falta de voluntad. Quiero darte un dato. En 2018 el tiempo que las personas estaban en las redes sociales más o menos oscilaba en 2 horas 16 minutos. 2020 estamos en 6 horas 43 minutos diarios. Esto representa, más o menos hice la cuenta, en 40 días completos al año. En las redes jugando a pavadas. Sí, a ver, vos pensá en un momento cuando te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Hay gente que se levanta a la mañana y lo primero es agarro el teléfono, ¿no? ¿Y qué es lo último que haces a la noche? ¿Qué es lo último antes de ir a acostarte? ¿Qué es lo que haces? El teléfono también. Entonces, a ver, nosotros no acusamos a nadie, es lo que vivimos a diario, nosotros también luchamos con muchas de estas cosas. El problema, Silvia, es cuando vos hablás con algunas personas y te dicen, no tengo tiempo. Ah, sí. O sea, vos decís, ¿cómo no tenés tiempo?
Y si evaluáramos la cantidad del tiempo que pasamos mirando el celular, contestando mensajes, mandando fotitos, escuchando audios, no, todo es sumar todo eso a lo largo de todo el día. Y fíjate que por ahí vos decís, no tengo tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios, 10 minutos. Uno tiene tiempo para lo que quiere, para lo que es importante. Y esto tiene que ver con lo que haces, porque si decís que es importante, pero no lo haces nunca, en realidad no es importante. Es importante lo que haces todos los días. Es que ahí el está. Tiempo que dedicás a hacer un montón de cosas que por ahí no ayudan en nada al resultado que vos querés lograr. Claro, pero uno después se puede excusar. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Acá es bien interesante esto. La palabra nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento justamente tiene que ver con frutos. No, porque si no pasa a ser un remordimiento. Estoy dolido por lo que hice. Pero el fruto es la acción contraria de lo que yo me arrepentí. Si yo estoy arrepentido de que robé, ahí está. Entonces, ¿cuál es el fruto? No robar más. Y no solamente eso, sino ir a trabajar. ¿No? O sea, necesito generar algo para que ese fruto crezca y justamente esto del fruto necesita cualquier persona del campo que sabe que quiere un fruto de algo, sabe que lo tiene que cuidar. Sabe que tiene que proveerle a la planta el lugar, el espacio, el que le dé el sol si esa planta necesita sol, o ponerla en un lugar donde no le dé tanto el sol, porque esa planta tiene ciertas características, pero necesita cuidado. Entonces, el verdadero arrepentimiento necesita atención. Necesitamos detenernos y trabajar en esas cosas de las cuales nosotros esperamos buenos frutos. Dice, no penséis, dice en el versículo 9, no penséis decir dentro de vosotros mismos. Es como ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento dentro de nosotros que nos justifica. Nos justificamos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver con engañarte, claro, ¿no? Con lo que veíamos en Gálatas. Y después dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y esto para mí tiene mucho significado porque también lo decía en el primer versículo que habíamos leído. ¿Cómo es esto, el de Mateo? Esto de el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahí me parece en nuestras vidas que hay árboles que hay que cortarlos. Sí. O sea, es tiempo de cortarlos. Es tiempo de cortar. Nos encanta la poda, ¿viste? Creemos que porque cortamos 3, 4 ramas ya está. Ya eso es arrepentimiento. No, por ahí para Dios el arrepentimiento es ir hasta las raíces. Arrancar que todo. No quede absolutamente nada. Porque si vos podás, lo que va a suceder es que las ramas van a volver a crecer, las hojas van a volver a crecer, porque Jesús habla del fruto malo y del fruto bueno. Claro. Entonces, si vos podás ese fruto malo, lo que va a suceder es que va a volver a crecer toda la planta y encima con más fuerza, porque la podaste. Porque lo único que hiciste fue animarla para decirle, no, la verdad es que para mí seguís siendo importante. Por eso te voy a podar y te voy a tener, no te voy a desechar. Y lo que nos está hablando la palabra acá es justamente de desechar, de ir a la raíz de las cosas. Cortar todo, que no quede nada, porque si queda algo va a volver a crecer. Y claro, a veces pensamos que el fruto digno de arrepentimiento es cortar un poquito las hojas. Si esto no está muy bueno que lo siga haciendo. Y me conformo con cortar algunas hojitas, alguna ramita, pero necesitamos que ese árbol que da frutos malos sea cortado, porque queremos glorificar a nuestro Dios dándole esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que si el que robaba, no robe más, y que se ponga a trabajar, y que no coma el pan de balde, y bueno, ¿no? Sí, un montón de enseñanza. Enseña la Escritura acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, y que no nos quedemos solamente en
intenciones. Claro, las intenciones son buenas, pero si no están acompañadas de acción, nos traen frustración muchas veces, ¿no? Porque queremos grandes cosas, queremos grandes resultados con golpes de suerte, y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Es necesario que identifiquemos en nuestra propia vida qué árboles hay que cortar, porque los frutos van a ser la consecuencia de las semillas que elegimos para sembrar, ¿no? Que no nos engañemos, que podamos entresacar lo precioso de lo vil y realmente nuestra vida pueda glorificar a Dios con frutos dignos de arrepentimiento. Es una orden que da la palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? También esto de que no nos engañemos, no te engañes, no te mientas a vos mismos, hay que hacer cambios y Dios está hablando y los queremos hacer porque queremos cosas extraordinarias de Dios. Leíamos al principio: en Dios haremos proezas, ¿no? Y justamente podar estos árboles es una gran proeza porque Él va a pisotear, a hollar nuestros enemigos.